del Congreso Internacional de Transparencia, que en esta edición pues se organiza la PDLI, coorganizadora, perdón, la PLI, ayer cambiamos el nombre oficialmente, esto es muy complejo, pero la Plataforma por la Libertad de Información, y en la cual no queríamos dejar de hablar con expertos que usan la transparencia, pero digamos a ese nivel profesional. Como sabéis, si conocéis un poco la PLI, nosotros siempre consideramos la figura del periodista, entendemos cómo es y agradecemos su trabajo, entendemos la intermediación que hace, pero determinados tipos de derechos, como el derecho de acceso, nosotros los entendemos siempre a nivel del ciudadano, ¿no? Aún así, estos compañeros periodistas de medios que, digamos, ejercen ese derecho de esa forma profesional, ¿no? Con ese conocimiento y con esa profundidad y con esa cotidianidad para hacernos llegar a estas informaciones tan interesantes, ¿no? Para conocer un poco esa relación entre la transparencia y el periodismo, cómo está funcionando, qué problemas hay, qué historias se sacan, pues tenemos hoy con nosotros en este, por cierto, All Panel, que tengo que disculparme porque iba a moderarlo nuestra compañera Yolanda Quintana, pero por cuestiones laborales me lo ha pasado a mí. Nos disculpamos, no debería haber sido así, no debería ser así, amigos, pero es lo que nos toca meter. Entonces, bueno, tenemos hoy con nosotros a Daniel Grasso, que es jefe de la unidad de datos del diario El País, con una larga experiencia en periodismo de investigación, de datos y mucha experiencia en transparencia, ¿no? He trabajado bastantes años en el Confidencial y desde hace un tiempo está liderando la unidad de datos del diario El País. Y también tenemos con nosotros a Sergio Sangiao, que es el coordinador de Maldito Dato, que es el equivalente, como lo llamamos así un poco los hippies, al jefe de datos, investigación y transparencia de la unidad de datos de maldita.es. Pequeño disclaimer, yo trabajo con Sergio en maldita.es, estoy como en otro departamento, pero lo conozco bien y bueno, al final, insisto, por esta sustitución pues me ha tocado moderar esta mesa, pero intentaré ser totalmente ecuánime. Así que bueno, bienvenidos a los dos, lo primero, gracias por estar con nosotros aquí. A vosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Perfecto. También yo animaría a las participantes y los participantes online, si tienen alguna cuestión, alguna pregunta, que lo vayan poniendo en el chat, intentaremos írselo trasladando a los ponentes, porque mientras menos historias contemos nosotros, yo creo que va a ser mejor y más interesante ese diálogo. Les hemos pedido a Daniel y a Sergio que se prepararan un pequeño muestrario como de casos de éxito, que nos cuenten algunas de las experiencias que han tenido para que realmente podamos valorar qué es lo que se consigue a través de esa ley de transparencia, ¿no? Pero yo, antes de todo esto, tengo un par de cuestiones breves que no me resisto a preguntar, y la primera sería, antes de la ley de transparencia, ¿cómo se hacía esto? Daniele, ¿cómo se conseguían estos datos? ¿Cómo se accedía a datos antes de que existiera esta obligación legal de entregar determinadas cosas? ¿Cómo se hacía esto? Bueno, es buena pregunta y un poco compleja porque en muchísimos casos en los datos que conseguimos a través de la ley de transparencia eran datos que simplemente antes no se podían conseguir. Es decir, no había forma de conseguirlos, a menudo porque por varias razones, pero entre otras porque nadie los pedía, nadie los necesitaba y mismamente a veces incluso la misma administración nunca se proponía utilizar esos datos para hacer algo con ellos o simplemente para organizar la información que tiene para crear con ella una base de datos, ¿no? Ajá. Entonces, la ley de transparencia marca, yo creo, un cambio de paradigma, tanto para periodistas que empezamos de repente a enfocarnos y a tener, ¿no? una idea de qué tipo de información podemos empezar a pedir a partir del año entre 2013 y 2014. eh, y también un cambio de paradigma por parte de la administración, que de repente se ve con, pues eso, unos periodistas que de repente les hacen unas preguntas, se las hacen por un cauce oficial, como es el de los cauces que hay para hacer peticiones de acceso a la información, y que en muchísimos casos la administración no puede decir, como hacía antes a través del jefe de prensa, no te los doy porque no me da la gana, sino que tiene que, si no te los da, tiene que justificarlos con una ley y además, bueno, hay determinadas normas que amparan al ciudadano o al ciudadano cualquiera o al periodista para acceder a esa información, ¿no? Entonces creo que es importante ese cambio por los dos lados que ocurre, que ya veremos que en algunos casos está ocurriendo de mejor forma y en otros de peor forma, pero que creo que la clave es un poco ese cambio. Ujú. O sea que antes la regla es que no había regla. Si no era el que podía, conseguía, y si te negaban, no te daban, y no había como mucha posibilidad de acceder a ese tipo de datos, que ahora mismo está totalmente reglamentado cuáles tienen que ser publicados activamente y cuáles otros hay ese derecho de acceso por parte de cualquier ciudadano, ¿no? Sigo, sí, antes digamos que la gran diferencia era que solo había pocos ámbitos en los que había una especie de ley de transparencia, por ejemplo, en el ámbito medioambiental,
sí había, bueno, pues no era exactamente una ley de transparencia, pero había una ley que facilitaba el acceso a determinados documentos, Ujú, aunque basta con hablar con los compañeros de Cibio que hicieron una maravillosa investigación que se llama España en llamas y que fueron pioneros en el uso de la ley de transparencia medioambiental antes de que existiera la ley de transparencia estatal. ujú. Y bueno, ellos pueden encontrar las trabas y los años que tuvieron que tardar para conseguir toda la información sobre hectáreas quemadas durante incendios forestales en España. Entonces, menos excepciones de este tipo. Ujú. Por lo general, yo creo que es un buen resumen decir que en realidad no había reglas prácticamente. Muy bien. Pues muchas gracias. Sergio, contigo yo quería tratar el tema. Muchas veces yo creo que los periodistas nos encontramos con la situación de al ir a solicitar información siempre nos dicen, pero hombre, si tú eres periodista, vete al gabinete de prensa, que allí te conocemos, sabemos tus necesidades, te atendemos y tal. Y bueno, me gustaría que me contaras un poco cómo es esa tensión entre usar esas fuentes tradicionales de contacto de gabinetes de prensa y esta vía, digamos, más legal, más administrativa de solicitar formalmente los materiales. Pasa lo que dices, pero también pasa lo contrario, ¿no? Intentan un poco a veces, o sea, la excusa que les viene mejor. A veces vas por transparencia, ¿no? Y citando casos precedentes, tipo, mira, ha habido esto antes, esta base de datos que tenéis aquí, que yo sé que está organizada de esta forma, me la tenéis que dar por tal, tal y tal, y no caben límites que aplicar en este caso. Entonces, muchas veces, pues eso, sí, te acaba de llamar, sobre todo cuando son administraciones pequeñas, ¿no? Puede ser que te llame alguien y te diga, oye, pero ¿por qué nos mandáis esto? Llámame aquí que estamos en prensa y os lo miramos y os lo damos. Pero claro, ni sabes lo que te van a acabar dando realmente, ni luego al final certificas legalmente nada como para poder reclamar en el caso que no te den exactamente lo que quieras. Entonces yo creo que al final es mucho más garantista y es mucho mejor cuando quieres una base de datos, cuando estás en una investigación, cuando estás en algo, ponerlo negro sobre blanco yendo a través de la ley de transparencia que por prensa. Pero es que también pasa la inversa, ¿no? Lo típico de, pues, por ejemplo, haces esto, consigues una base de datos, pero resulta que no te lo han dado tal y como lo pedías, que no aclaran, la base de datos no deja claro exactamente qué representa tal valor. Y bueno, llamas a prensa o llamas al departamento en cuestión de la administración que utiliza esto y les dices, oye, mira, nos habéis dado esto, no entiendo qué significa este valor o tenéis aquí una columna que no se detalla exactamente qué es, me lo podéis aclarar. Y entonces, como ya se saben ahora las tretas, lo que te dicen muchas veces es, pídalo usted otra vez por transparencia, que como lo ha pedido por ahí, tiene que subir todo por ahí, ya le contestaremos. Claro que hacen así, pues por lo menos alargarte otro mes, aclararte unos datos, por ejemplo, que no te habían aclarado en un primer momento. Entonces, jugar un poco con las dos cosas según les conviene. Ujú. Yo creo que hablar de transparencia y periodismo en esta fecha es un poco hablar de la pandemia, ¿no? Y de todo lo que ha pasado pues, con esta gestión tan grande y quizá mejorable que ha habido de todos los datos en torno a la pandemia, ¿no? Yo creo que Sergio tiene algunos ejemplos que nos puede enseñar en torno a cómo desde Maldita han trabajado con eso, pero antes me gustaría leer un comentario que ha puesto Catalina Gaete en el chat. Dice, antes los y las periodistas dependíamos de nuestras redes en el Estado, nuestros contactos, lo que configuraba una situación de desigualdad de acceso a la información, además de generar relaciones de dependencia y cuestiones de este tipo, ¿no? Y que la ley de transparencia ayuda a contrarrestar eso. Pues yo creo que sí, efectivamente la ley de transparencia, a periodistas, pero también a ciudadanos, recordemos que cualquier ciudadano puede ser usuario de esta ley, nos pone en esta situación de absoluta neutralidad y en esta obligación, además de la contraparte de, en los plazos establecidos y en las situaciones establecidas, entregarnos esa información. Sergio, ¿nos quieres contar un poco en Sí, maldita.es qué habéis hecho en torno a la COVID? os comparto pantalla que tiene algunos ejemplos de pandemia. A ver si se ve correctamente, ¿verdad? Perfecto. Vale. Os traía un caso concreto de primeras, que a ver si va el audio, escuchamos nada, 15 segundos a la ministra de Hacienda. Me temo que no. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, lo que pone en el cartel, ¿no? Justo lo que pone debajo, no pasa nada, por problemas técnicos habituales. El gobierno, ¿no? Recordaremos, estuvo muchos meses justificando que no podían bajar el IVA de las mascarillas porque lo impedía el reglamento europeo, ¿no? Que era una demanda además bueno, de la sociedad civil, de muchos partidos de la oposición, que se bajara ese IVA. Y entonces lo que hicimos, a ver si me deja pasar diapositiva, que ahora se me ha quedado pillado con el vídeo. Ahora. ¿Qué hicimos? Llamamos a la Comisión Europea, miramos la legislación y dijimos, oye, ¿por qué dicen que no se puede bajar? Si en principio no habría problema.
la comisión nos dijo, no, nosotros hemos confirmado todos los Estados miembros que el IVA de las mascarillas se puede bajar y que no hay ningún problema. ¿Qué hicimos entonces? Solicitar a la Comisión Europea, con solicitudes de acceso a documentos, ¿no? Que es la figura europea, a través de As2U, además, que es una plataforma muy útil cuando quieres pedir a las instituciones europeas, ¿no? Una de My Society y de Access Info. Pedimos todas las comunicaciones que había habido sobre este asunto por el Gobierno de España y por los diferentes Estados miembros con la Comisión, y entonces vimos que el 3 de abril de 2020 el Gobierno había recibido ya una carta de la Comisión Europea donde se aclaraba que no había problema en bajar las mascarillas, ¿no? Mientras había ese vídeo que no funcionaba el audio de María Jesús Montero, hacía meses que habían recibido la carta diciendo que no había problema, y estuvieron meses siguiendo con ese argumento cuando ya habían recibido la carta. Luego hablamos con el ministerio nos dice, no, es que mira, es que esta carta que decís que tal, realmente no lo deja claro. A pesar de que ya muchos países de nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, Portugal, ya habían bajado el IVA de las mascarillas precisamente por esa carta que la Unión Europea había mandado a todos los estados, ¿no? Y decimos, bueno, seguir pidiendo, viendo las comunicaciones de todos los países, y vimos que el único país que volvió a necesitar una aclaración de la Comisión Europea fue España, ¿no? O sea, la Comisión envió esa carta a todos, pues ya lo bajaron directamente, y España, como se formó todo ese debate, volvió a preguntar y dijo, oye, ¿seguro que podemos hacer tal? Y la Comisión dijo, sí, ya os lo habíamos dicho en la carta de abril. Entonces, está muy útil, además, la plataforma esta de As2U, porque te permite ir a Europa, te facilita mucho el proceso que si lo hicieras tú directamente, y ese ejemplo, por ejemplo, hubiera sido muy complicado de hacer con solicitudes de acceso a la información en España, ¿no? Al final las comunicaciones con la Ley de Transparencia Española no están recogidas, se consideran más bien normalmente información de carácter auxiliar y no tienes derecho a acceder a ellas. Entonces también está muy bien conocer esta herramienta de Europa porque te permite ir mucho más allá en muchas ocasiones. Y luego os trae algún otro ejemplo rápido Sergio, de más COVID, si quieres paro. perdona un segundito, Sergio. Perdón un segundito, que digo que yo creo que este ejemplo que has dado tú, de cómo Maldita consiguió a través de la Unión Europea y esas comunicaciones, es un ejemplo bueno de lo del gabinete de prensa y lo de la ley de transparencia, ¿no? En el sentido que eso era un tema, o sea, estaban todos los medios hablando de ello, todos los compañeros consultando, y esa información realmente no venía y no se sabía, ¿no? Y además, como cuentas, Claro. es interesante que en el caso de estas comunicaciones o estas interacciones entre dos cuerpos públicos, tú puedes pedírselo a uno o pedírselo al otro. En este caso, como que sabemos que por la ley y por las prácticas también de los gobiernos y las autoridades españolas, ¿no? Ese tipo de comunicaciones no las suelen dar, pues tú se las pides a las dos partes y en este caso la segunda parte la dio, ¿no? O sea que mediante, digamos, ese uso de la ley de transparencia que obliga a entrar esos datos y en este caso también esta técnica, ¿no? Y esta labor buena que tienen los periodistas de saber dónde pedirla, pues se consiguieron esos datos que dio pie a sacar esta noticia. Justo. Pues Y cuéntanos si más quieres, cosas. sí, lo comento ya por encima, si hay alguna duda sé que resolvemos, pero para no comerme yo mucho tiempo, a ver si aquí. Os traía luego algunos otros ejemplos de cosas que hemos hecho con pandemia. Fernando Simón, por ejemplo, anunció que se estaban haciendo evaluaciones internas sobre la gestión de la pandemia. ¿Qué hicimos? Pedir esos resultados, ¿no? De las evaluaciones internas y ese desglose y ese detalle al Ministerio de Sanidad. Lo mismo, por gabinete de prensa no te van a decir nada, vas por ley de transparencia. La sorpresa o no es que el Ministerio de Sanidad dijo que no nos podía entregar nada porque no habían empezado evaluaciones internas, ¿no? A pesar de que hacía medio año, como se dice ahí en el titular, que Simón decía que ya se estaban haciendo. Entonces, también la ley de transparencia sirve mucho para para la rendición de cuentas al fin y al cabo, y para ese verificar y fiscalizar lo que están diciendo los cargos públicos, ¿no? Y nuestros responsables y representantes públicos, ¿no? Si es cierto o no. Luego publicamos, por ejemplo, también la serie histórica de casos de coronavirus y de fallecimientos de sanitarios, que es una información que tenía desde el inicio de la pandemia el Ministerio de Sanidad, que publicaba esos informes diarios que presentaba Simón en rueda de prensa, que todos conocemos, en los que daba los datos totales de casos, de UCI y de fallecidos, pero no hablaban no nos desglosaban, ¿no? Con los sanitarios que estuvieron muy afectados, sobre todo en la primera ola en cuanto a casos y a fallecimientos al principio de la pandemia. Pues después de solicitudes y reclamaciones del Consejo, conseguimos que Sanidad nos entregara la serie histórica y pudimos publicarla también en abierto, ¿no? Que al final estas cosas también no solo es dar la información interesante,
sino que también muchas veces liberar la base de datos para que esto ya sea público y lo pueda utilizar quien quiera. Y otro ejemplo que tenemos, pedimos también la base de datos de llamadas de emergencias al 112, ¿no? En este caso en la Comunidad de Madrid, porque son servicios autonómicos. Y analizando esos datos, lo que vimos es que en febrero, antes del estado de alarma, antes de que viéramos, ¿no?, la preocupación del coronavirus en España, antes de que se declarara la pandemia, ¿no?, ya 2 semanas antes, estaban en picos máximos las llamadas al 112, ¿no? Que también es un poco eso que se fue descubriendo luego, de que llevábamos semanas realmente con el coronavirus ya circulando por España y en concreto por Madrid, pues lo podemos ver con esta base de datos que conseguimos por ley de transparencia, que es que las llamadas de emergencia estaban llegando y estaban aumentando y relacionadas con ello. Otro ejemplo, y acabo rápido, que traemos, al inicio de la pandemia, recordaremos, Illa, para evitar todo ese colapso, dejó a las comunidades que contrataran a sanitarios que normalmente no podían contratar. Gente que no había pasado el MIR, jubilados, sanitarios y sanitarias en último año de carrera. Todos esos datos, las comunidades, como estaba permitiéndolo el Ministerio de Sanidad, tenían que mandarlo semana tras semana, como es lo que estaban haciendo, ¿no?, a quién estaban contratando, pero no se informaba, no se daban esos datos, ¿no? Que hicimos pues lo mismo, pedir la base de datos, la tabla por transparencia, la acabamos consiguiendo. Luego también estas cosas se demoran mucho. Todos sabemos cómo actúa el Ministerio de Sanidad en pandemia, que su prioridad no ha sido precisamente la transparencia y mucho menos las solicitudes de acceso a la información. Y lo acabamos consiguiendo, pero como casi siempre, yendo al Consejo a reclamar información que es lógica, que es pública, ¿no? Si las comunidades te están rindiendo cuentas y te están entregando estos datos ante una situación tan grave de pandemia como la que estamos viviendo, ante unas contrataciones extraordinarias, ¿no? Porque nuestra ley al final no permite que trabajen sanitarios jubilados o en último año de carrera. Si tú estás permitiendo esta medida extraordinaria, tendrás que rendir cuentas, tendrás que permitir que la sociedad te fiscalice y tendrán que conocerse estos datos, ¿no? Pues gracias a pedirlo por transparencia es cuando pudimos saber cuánto se había contratado cada comunidad, de qué tipo, ¿no? Porque, por ejemplo, el titular se dice que recurrieron más a enfermeros y a médicos jubilados, ¿no?, que, por ejemplo, en el último año de carrera. Y esto sería un poco. Luego traía el comité de expertos, que yo creo que también ya está más hablado, que es un poco lo mismo, ¿no? Esa cosa que tuvo, esa cerrazón que tuvo el Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, y ya diciendo que no iban a publicar el nombre del comité de expertos que les asesoraban el proceso de desescalada de las diferentes provincias y comunidades. Lo llevamos ante el Consejo con una denuncia de publicidad activa, que no es un procedimiento muy común. Ante eso, Sanidad decía que no existía un comité de expertos como tal. Luego salió Sánchez diciendo que si las actas iban a hacer públicas. Aún a día de hoy las actas de esos comités no son públicas, nadie las conoce. Las pedimos por transparencia, nos dijeron, que es la segunda noticia que hay en pantalla, que no se dispone, que no hay y que al final no se han tomado actas porque no estaban obligados. Pero es que resulta que Sánchez salía en rueda de prensa al inicio de la pandemia asegurando que se estaban tomando, ¿no? Entonces, al final es un poco esa fiscalización. Y finalmente, gracias a todo ese proceso de multitud de solicitudes y reclamaciones que hicimos, sí que conseguimos que el gobierno nos diera el listado del comité de expertos, que es cuando pudimos ver que era básicamente ese equipo del CAES que rodea a Simón. Pues muchas gracias, Sergio. Nada. Vamos un poco con Daniele. Daniele lleva un montón de años trabajando en periodismo de investigación, periodismo de datos y también transparencia, pero esto de la transparencia es una cosa relativamente nueva. O sea, la ley 19 de 2013 empezó a funcionar creo que en 2014, pero es como que antes no existía. Daniele, antes de que nos cuentes algún caso o algún caso de éxito que hayas tenido en el país, cuéntame cómo se ha integrado el uso de la transparencia en este, digamos, ecosistema, ¿no?, de ese periodismo de investigación y también de datos y visualizaciones. ¿Es ahora mismo un elemento más? ¿Cómo lo utilizáis? Pues mira, en mi caso, yo como realmente empecé a trabajar en medios españoles justo en 2013, lo que sí viví fue entrar mucho a trabajar temas de investigación utilizando una herramienta que mis compañeros que hacían temas parecidos no conocían, porque bueno, los periodistas tenemos, entre otros muchos defectos, también el defecto de no hacer nunca formación continua, entonces nos acordamos lo que nos cuenta en la carrera y luego muy pocos se siguen formando. Entonces, pues la mayoría de las personas con las que me encontraba no, pues eso, desconocían básicamente la ley de acceso a la información, ¿no?
y obviamente pues tiraban pues lo que veíamos antes, ¿no? De contacto con el jefe de prensa de turno, y ahí efectivamente es cierto lo que también estábamos contando antes, que había una situación de desigualdad simplemente por el hecho de que, y no era por ser buen periodista y tener mejor fuentes, ojo, ese es un poco un cuento chino que se dice mucho, como eres, bueno, será verdad en algunos casos, pero en muchos casos llamar diciendo hola soy fulanito del país, o llamar diciendo hola soy fulanito del Confidencial o de Maldita, supongo, sobre todo al comienzo también, no generaba el mismo efecto en el jefe de prensa que te contesta. Entonces, ahí estaba, pues si el jefe de prensa se hubiera levantado por la mañana con el pie derecho o con el pie izquierdo, decidía si darte la información. Esa era básicamente el baremo que se utilizaba, ¿no? Luego, entonces, la ley de transparencia te permite hacer todo ese tipo de trabajo que ya ha explicado Sergio, y además hace otra cosa, nos anima a todos a empezar a publicar los datos que conseguimos. Y eso de publicar los datos también es eh, devolver, o sea, usando un cauce legal, usando la ley de transparencia, devolvemos parte de la información que tenemos, que no nos olvidemos, es pública, no estamos reventando ningún cajón de ningún banco, es información pública, la devolvemos a la sociedad a la que le pertenece, haciendo pública esa información, ¿no? En repositorios de datos, en tablas que cualquiera puede descargar, o incluso nosotros a veces habilitamos un correo electrónico de cualquiera interesado, pues que nos escriba a esta dirección. Entonces creo que eso ha sido un salto que luego, de cara también a la relación de los medios con sus lectores, ha ayudado a nosotros los medios a ser más transparentes, ¿no? Como en todas nuestras, bueno, en todas no, pero en muchas de nuestras investigaciones, pues ha ayudado a ser más transparente. Yo creo que eso ha sido un poco el cambio importante. Muy bien. Pues Daniel, cuéntanos algunos de los trabajos que hayáis hecho Sí, en el mira, país. os lo voy a retomar justo relacionado con la pandemia. Sí. A ver si os puedo compartir. Mm, Recuerdo sí, a las personas que, bueno, tanto las personas que están en la sala como las personas online, si alguien quiere hacer alguna cuestión o compartir algún comentario, por favor, sin ningún problema, lo trasladamos a los ponentes y lo podéis sí. hacer desde el chat en el caso de las personas online. Muchas gracias. Vale, estáis viendo la pantalla del Congreso de Transparencia, Sí. ¿verdad? Perfecto Vale, todo. perfecto. Perfecto. Pues mira, nosotros justo hablando de la pandemia, un tema del que se habló mucho pues, durante la pandemia fue la gestión de las residencias de personas mayores. ¿Vale? Las residencias de personas mayores, como sabéis, la enorme mayoría de las que hay en España son privadas o son concertadas, ¿vale? O digamos que son residencias públicas, pero la que las gestiona una empresa privada. Sobre estas residencias, para que os hagáis una idea de cómo está organizada la información, no hay una cifra, no había hasta muy poco una cifra oficial de cuántas residencias había en España. Según al organismo al que preguntabas, te daban un número u otro, ¿vale? Entonces había mucho lío con las residencias, con los datos de las residencias. Eh, a nosotros este tema ya nos había empezado a interesar antes de la pandemia, y junto a mi compañero Fernando Peinado, en octubre de 2019, es decir, antes de la pandemia, pedimos a la Comunidad de Madrid cuáles eran las residencias que habían recibido sanciones por incumplir la ley, etcétera. Y después de recurrir al Consejo de Transparencia, porque al comienzo nos negaron la información, la comunidad fue obligada a darnos los datos de todas las residencias, de qué ley habían incumplido, qué infracción habían incumplido, si era una infracción grave, leve, o grave, leve, grave o muy grave, que son los tres tipos de infracciones en las que puede incurrir, y nos pasaron la información de 103 residencias. Este mapa que veis aquí, repito, antes de la pandemia, ¿vale? Entonces, cuando no había tantísima atención a la residencia, fue el tema más leído de esa semana que publicamos en El País. Entonces generó muchísimo interés. Publicamos no solo el mapita en sí, que digamos tiene ahí una función más de visualización, sino también el listado, ¿vale? De todas las residencias para que cualquiera pudiera verlo verlo y tener acceso a las sanciones y buscar la residencia en la que quizás residen sus mayores. Una vez que conseguimos esta información, nos planteamos ampliarla a nivel nacional, ¿vale? Es decir, tener esta información de todas las comunidades autónomas. Empezamos a trabajar ese tema en enero de 2020, pero bueno, luego obviamente como a todos nos ha pasado, pues llegó
el COVID y por un lado interrumpimos ese tema que decidimos retomar ya, digamos, en verano, bueno, o de cara a publicarlo en verano, y empezamos a trabajar con las peticiones de información a todas las comunidades autónomas. Eso, para quien no lo sepa, Sergio también lo ha mencionado antes. Cuando se hace una petición a un organismo estatal, se hace una petición de información al ministerio de turno, ¿vale? Luego quizás haya que recurrir al consejo o lo que sea, pero es uno. Cuando se hacen peticiones a las comunidades autónomas, cada comunidad tiene su buzón o su portal al que hay que hacer la petición. Eso además implica que en muchas comunidades tienes que bajarte programas, cada programa, cada comunidad tiene su programa de autofirma o su programa de certificado digital y diría que al menos la mitad de las comunidades hay que tirarse más de 1 hora y 2 para conseguir remitir remitir la petición de acceso a la información, ¿no? Eso es solo para hacerla llegar, ¿vale? No estoy hablando del proceso de devolverla. Hay un caso clamoroso que se resolvió hace muy poco, que había una comunidad en concreto en la que había que desactualizar tu Java, que es, bueno, digamos, una herramienta que usa tu ordenador para ejecutar determinados programas, había que quitarse la última actualización para poder acceder a la página web de esa comunidad autónoma y hacer las peticiones de acceso a esta información, ¿vale? Entonces era bastante un descontrol. Nos tiramos varios meses, realmente desde agosto, sí, desde agosto de 2020 hasta conseguimos toda la información en mayo de 2021, comunidad por comunidad, y entre mayo y julio nos dedicamos a limpiar y procesar toda la información que nos habían pasado, que obviamente cada comunidad nos la había pasado en un formato diferente. Lo que hicimos fue publicar, pues eso, este buscador donde cualquiera puede consultar las residencias comunidad por comunidad, ¿vale? Las hemos dividido por comunidades autónomas, hay buscadores por comunidades y en total nos salían 1.100 residencias sancionadas. Bueno, aquí está Madrid, pero luego están todas las demás, ¿vale? Castilla-La Mancha, etcétera. Ahora os hablaré del caso de Cataluña. Y además, bueno, obviamente esto nos dio pie a hacer pues un reportaje muy a fondo sobre cómo está el sistema era un poco contestar al problema por qué ha sido tan problemático el sistema de residencias en España, cómo estaba organizado, cuánto se inspecciona, en fin, nos dio pie a hacer un reportaje en profundidad sobre las residencias y nos centramos también, por ejemplo, en el tema de inspecciones, ¿vale? Que vimos que en la mitad de las comunidades eran realmente poquitas. Has mencionado el caso de Cataluña porque fue muy llamativo. Nosotros bueno, Cataluña tiene su propio Consejo de Transparencia, digamos, que funciona muy bien, la verdad. Son gente que trabaja muy bien, están siempre al loro. Si os fijáis, en todos los buscadores que hemos hecho sale el nombre de la residencia multada, ¿vale? En Cataluña nos pasó las sanciones a 263 residencias, bueno, 263 sanciones a varias residencias, pero sin el nombre de las residencias, ¿vale? Aquí consiguieron, bueno, las residencias, digamos, que se quejaron ante su Consejo de Transparencia. Su Consejo de Transparencia, que se llama GAIP, dijo que había que hacer pública esa información y fueron a los tribunales, al contencioso administrativo, y bueno, aunque todavía cabe una vía de recurso, por el momento está bloqueado en la vía judicial el hecho de que se pueda conocer qué residencia, por ejemplo, recibió una multa de 21.000 euros por incumplimientos varios de normativos, problemas con la alimentación de los mayores o falta de higiene. ¿Vale? Según la Administración de Cataluña, esa información, en este caso, prevalece el derecho de las residencias, que son empresas privadas, a mantener su privacidad en este caso ante pues el hecho de que los ciudadanos sepan en qué condiciones están viviendo los mayores que están en esas residencias. Y ese, digamos, fue un caso muy, muy llamativo el de Cataluña porque fue realmente la única comunidad que rechazó dar la información. Me parece interesante porque aquí vemos esta diferencia de estándares que puede haber entre distintas autonomías, pero también entre distintos países. Quiero decir, me recuerdo que también Sergio Maldita hizo una investigación de este tipo como muy amplia sobre sanciones a bares
por cuestiones de higiene y tal, que fue súper complicado de coger, y en otros países, los sajones especialmente, esos son datos que activamente se publican. Te metes en cualquier web de cualquier ciudad y ves inmediatamente unos mapas, ¿no? De salubridad, de sanciones, de cosas de este tipo, ¿no? Entonces, ya no solo entre las autonomías, ¿no? Que una te lo va a dar, otra no te lo va a dar y tal, sino también, digamos, a ese nivel de transparencia. O sea, estamos en la Unión Europea, no sé, tenemos como unos estándares democráticos, pero quizás no estamos todo lo avanzados que deberíamos, ¿no? Con respecto a otros países, o como... No, yo creo que totalmente, ¿eh? Porque, o sea, lo que dices, hay muchos países de publicidad activa con este tipo de cosas. Toda esta investigación que está explicando Daniele, todo el trabajo que le supuso, todo el tiempo que les llevó, no sé en concreto en el caso de las residencias, pero por ejemplo, Reino Unido publica un montón de resultados de inspecciones sobre un montón de centros de servicios, ¿no? Y lo que decías, los bares y restaurantes que nosotros publicamos en Maldita, te vas a Noruega y se publican, te vas a Reino Unido y se publican, te vas a Nueva York y se publican, ¿no? Y aquí, por ejemplo, costó conseguirlos. Además, el Ayuntamiento de Madrid no quería dar los datos. Luego publicamos también las inspecciones a las piscinas y igual, sí que puede ser que se estén empezando a abrir y que ya muchos lados lo den más, ¿no? Con esto que decía Daniele, de que en esta ocasión hay solo les tirara para atrás Cataluña, a lo mejor sí que parece que están ya empezando a asumir que las inspecciones y las sanciones que hace la administración pública, los ciudadanos tienen derecho a conocer esos resultados, ¿no? Y a conocer quién está infringiendo o incumpliendo o suspendiendo las inspecciones. Enlazando un poco con este tema, Daniela, me gustaría preguntaros, a la hora de ejercer este derecho de acceso para vuestro trabajo, ¿cuál es el mayor problema que os encontráis? A mí se me ocurren cosas como puede ser el tema de los plazos. Hay unos plazos que para el tema de la noticia siempre suelen ser complejos, o el tema quizás de las excepciones, ¿no? La ley, como sabemos, tiene una serie de excepciones de cosas que pueden no darte, y la interpretación de esas excepciones hasta dónde llegan y cuándo aplican es un tanto difusa. ¿Cuál es el mayor problema que tenéis como periodistas? Sí, bueno, eso que has dicho de los plazos, desde luego es cierto, porque como sabéis, la administración normalmente suele tener un mes para contestarte, pero puede aplazar ese plazo básicamente por cualquier razón, en realidad. Digamos que puede ser porque le cueste más conseguir la información, pero no tiene ni que justificártelo, ¿vale? De hecho, si hacéis peticiones en agosto, siempre se aplazan porque están todas de vacaciones y no te pueden dar la información. Y entonces eso, digamos, es un problema más desde el punto de vista de la actualidad, ¿vale? Que si pasa algo hoy y yo quiero una información hoy, pues tendrá que ser, si consigo esa información de aquí a un mes, que en tiempos de actualidad periodística pues es un abismo, tendré que, pues además, apañármelas para dentro de un mes hacer revivir ese tema y hacer que vuelva a ser de interés. Em, Luego sí, desde luego el tema de cómo cada administración, en algunos casos incluso cada funcionario dentro de la misma administración, interpreta los que son los límites de la ley, ¿no? El hecho, hay un límite muy claro que es la reelaboración y se entiende, está pensado para que si yo pido acceso a una información que pido un acceso, imaginémonos, a una base de datos de algo que la administración tiene en papel, en archivos del siglo XVIII, pues entiendo que la administración me diga que es absurdo poner a un funcionario a que se tire un mes a digitalizar esos archivos solo para mí. Eso lo puedo entender. Pero hay muchos casos en los que esa que sería una tarea de reelaboración no sería tan compleja, sería quizás simplemente organizar en una tabla información que tienen en varias tablas y que, bueno, se usa como excusa para no dar la información. Por no hablar, por ejemplo, del secreto comercial. Me recuerdo una petición que hicimos en la que pedíamos, cuando estaba en el confidencial, pedimos la, la información sobre los retrasos de los trenes de cercanías en Madrid y se nos denegó la información por secreto comercial. Porque Renfe, que como sabéis, bueno, en ese momento de hecho no tenía competidores y menos en cercanías de Madrid, hubiese visto, hubiese tenido problemas con su posición comercial en el mercado, que es el 100% del mercado, si hubiese hecho pública la información de los retrasos que tienen sus trenes, que además es un tema de continuo debate en Madrid. Entonces, desde luego que ese es un tema. Y luego quizás una tercera pata en algunos casos, sobre todo a nivel autonómico y a veces local, pues que el acceso a la información no es tan sencillo como debería. Es verdad que hay páginas donde es tan fácil entrar en una página y rellenar un formulario y se manda la información. Hay otras que, como comentaba antes,
hay que tener no solo un certificado digital, que hoy en día recomiendo a todo el mundo que lo tenga, sino además pues bajarse programas que no vas a utilizar para nada más en tu vida, acceder, hacer registros, que de hecho no debería ser así, debería ser lo más fácil posible. Ujú. Luego, además, perdón, que hay, con esto último que decía Daniele, que hay incluso algunos formularios de estos que luego no te devuelven ni copia del registro de la solicitud que has enviado, ¿no? Que la primera vez, a veces te lo hueles y dices, bueno, voy a hacer una captura de pantalla, me voy a dejar copiada en algún lado la solicitud, que no pinta muy bien este formulario, por si acaso. Porque claro, luego si no te resuelven, a ver cómo reclamas por silencio sin una copia de la solicitud, ¿no? Que es otro de los problemas de a veces de estos portales así peor montados, ¿no? Que no te devuelven nada y es como, bueno, yo en teoría la he mandado, pero vete tú a saber. Ujú. Sí, yo no puedo dejar de contar la anécdota. Yo es que antes, amigos, fichamos en Maldita a Sergio hace un par de años y entonces montó esta unidad de datos y transparencia y ahora la hacen ellos, pero antes era como yo y otras personas las cuales de una forma totalmente artesanal hacíamos todo tipo de peticiones y a mí una que realmente me enfadó mucho fue, como ha contado Daniel, la administración tiene un mes de plazo, o sea, 30 días para contestar una petición o la puede declarar compleja, con lo cual se sumarían otros 30 días, ¿no? Y yo me acuerdo hace mucho, mucho tiempo, una petición que no me acuerdo, no tenía mucha trascendencia, no lo sé, pero era como solicitarla al día 1, recibirla al día 30, pero el día 30 tú el papel que recibías era un acta o una denegación, lo que sea y tal, que estaba firmada al día 3. O sea, la habían procesado, lo habían guardado y habían esperado el último día para darlo. Lo cual era un poco, bueno, en fin, nos pusimos un poco nerviosos, ¿no? Por otra parte, ayer también comentamos que en el desarrollo de unas investigaciones que hicieron los compañeros de Maldito Dato, nos encontramos haciendo peticiones de transparencia a ayuntamientos y nos encontramos con un ayuntamiento del País Vasco que nos comunicó directamente que era la primera vez que alguien se comunicaba con ellos de forma electrónica y que no comprendía nada de lo que estaba pasando. Con lo cual, evidentemente, también quizá en el cambio que ha habido con la entrada de esta ley tendría que haber como una dotación y una formación a los funcionarios, ¿no? Para poder, para poder asegurar ese derecho ciudadano. Tenemos una pregunta en la sala, así que sí, gritárnoslo, yo lo tengo que repetir, creo. Es un poco. Contar en positivo que es un trabajo el tipo de datos que ayuda a contar un trabajo de febrero sobre los viajes de los diputados que afectó esta solicitud de información y esto nos llevó a publicar a lo mejor el portal de transparencia. El tipo de datos que ayuda, digamos, a implementar la iniciativa. Como una que se acordará Daniel, cuando publicamos las declaraciones de bienes, faltaban las de algunos diputados y inmediatamente que Daniel lo detectó y lo detectó los que faltaban, se dieron tengo más, pero puedo decir que hay unas resistencias internas de acceso de los periodistas, de los principales sectores, es decir, que las historias que han montado al menos sobre los datos parlamentarios, todas han sido correctísimas y creo que han ayudado a la mejora de la democracia. Luego, a los periodistas de datos, un trabajo que hacen. Muchas gracias. Voy a resumirlo rápidamente. Perdonadme, pero es que con los medios que tenemos no se podía escuchar bien. Era Miguel Ángel Gonzalo del Congreso, que nos contaba cómo muchas veces en el Congreso se daba la situación que gracias al trabajo de los compañeros periodistas, ha mencionado el caso de Jesús Escudero, de Confidencial, Daniele también, y determinados temas como declaraciones de viajes o gastos, eso les ha ayudado a identificar esas necesidades y de una forma activa publicarlos en el Congreso, ¿no? Cómo, de cierta forma, pues esa tensión que hay entre ese necesitamos saber, ese queremos saber, pues nos lleva... Que esto sería otra cosa de la que hay que hablar, ¿no? Porque esto de la transparencia, yo siempre, la verdad que ayer lo contaba en otra mesa, siempre me dedico a cosas como que no quiero hacer. Y quiero decir, esto de la transparencia es una cuestión como que deberíamos no querer hacerla, ese derecho a acceso. ¿Por qué? Porque todo lo relevante debería estar publicado activamente, ¿no? Y una parte que es esa publicación activa, que son esos datos que ya de una forma proactiva las distintas administraciones van publicando y todo aquello que tú tengas derecho a saber, pero que no se encuentra allí, es lo que tú pides, ¿no? Y un poco la meta quizá y lo que hacemos es, desde la prensa de la ciudadanía, es intentar pues, que el Estado cada vez vaya publicando más cosas, mejores cosas, en un periodo más corto y así pues, poder trabajar y tener ese derecho a esa mínima fiscalización que tenemos, ¿no? Recordemos también que esto de la ley de transparencia puede parecer una cosa muy violenta de quien quiera, le pregunta lo que quiera al Estado, pero en realidad es una cuestión de absolutos mínimos. Es una cuestión de mínimos para poder ejercer un mínimo control ciudadano a unos temas muy concretos. Y hay muchas cosas que no te van a dar, como cuestiones de seguridad nacional, de defensa, bueno, cuestiones de este tipo. Tenemos una pregunta en la sala, pero antes déjenme un segundo que lea un par de comentarios del chat y venimos enseguida. Mira, esto no va a servir porque además decía Miguel Ángel recién que el Congreso, cuando tú haces una petición al Congreso, se rige por su propio reglamento, no está bajo, digamos, la tutela del
del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y nos preguntaba aquí, María Elisa pregunta, dice, ¿qué tipo de sanción o cómo se puede presionar a las administraciones para que den la información que solicitáis? Este es uno de los grandes melonacos de este tema, así que contadme, amigos, ¿cómo se hace esto? ¿Quién ayuda? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Hay alguna comunidad con legislación concreta? O sea, se me ocurre Cataluña, por ejemplo, que la GAIP sí que impone o inicia sanciones. Luego es que yo creo que nuestro gran problema es que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no tenga capacidad sancionadora y no tenga capacidad para decirle a la administración, oye, estás desatendiendo, estás incumpliendo esta resolución y no la has recurrido ante los tribunales. Por lo tanto, se entiende que estás de acuerdo. Sanción por incumplir, ¿no? Yo creo que es el gran problema que tenemos, porque al final ya no es cuando no te dan una información o cuando no están de acuerdo y te la recurren a los tribunales, es cuando no te dan algo, el Consejo te ha dado la razón a ti en tus argumentos, te estima una reclamación y la administración pasa, ¿no? Contábamos, por ejemplo, hace unos meses en Maldita que Radio Televisión Española no nos entrega las actas de sus consejos de administración y hace casi 2 años que los tribunales sentenciaron que nos lo tenían que dar, ¿no? Porque recurrieron la sentencia del Consejo de Transparencia y yo. O sea que yo creo que el gran problema que tenemos es esta falta de capacidad sancionadora. ¿Hay algún otro ejemplo concreto que ha pasado pocas veces con el tema también de los vuelos del Ministerio de Defensa, de ministros y demás, que sacó Cibio, que con ese incumplimiento de tantos años que llevaban y que estaba judicializado el caso, sí que hubo una sentencia como que amenazaba con posibles multas el Ministerio de Defensa si no lo entregaba? Finalmente lo acabaron entregando mal y tarde, no lo explicaban muy bien los compañeros de Cibio, pero no es algo común en nuestro país. Yo creo que es el gran problema que tenemos, de hecho. Expliquemos brevemente, porque tenemos también gente que está participando desde América. El Sí, Consejo perdón. de Transparencia es el organismo que tenemos en España que, digamos que para todas las gestiones con la Administración Central y algunas autonomías supervisa todo este proceso. Tú puedes reclamar a ellos y tienen un poder no sancionador, pero si ellos dictaminan, sí, tiene que darlo o no tiene que darlo. El paso siguiente es ir a la justicia. En la legislación española y funciona bastante bien, el Consejo además litiga por ti. Quiero decir, si el Consejo entiende que tras una resolución suya positiva el estamento que sea no cumple, ellos irían a juicio, pero bueno, estos ya son los juicios que llevan años, son complejos y además, como bien dice Sergio, hay una serie como de vacíos extraños donde no pasa nada y no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, hay creo que un margen de mejora en la ley. Vamos a ir a una cuestión en la sala, así que por favor. Comentar, comentaba también. Sin duda, el periodismo de investigación ha sido un aliado total de la transparencia, y no solo de la transparencia, sino del derecho a la información. Y no solamente un aliado, sino que contribuye realmente al ejercicio del derecho de acceso a la información. En ese sentido, creo que un derecho que no se ejerce diría, bueno, básicamente es un derecho muerto. Que el derecho está intimado y completo, pero no sirve para nada. Y el periodismo de investigación logra hacer eso. Logra que, digamos, aunque no todos conocen este derecho, no todos lo ejercen, los periodistas, al realizar una solicitud de información o al investigar a través de transparencia, logran un efecto multiplicador. Valga el término inicial económico, pero es un efecto multiplicador. Los compañeros, cuando otros periodistas realizaron, lograron no solamente que ellos reconocieran el grupo de periodistas o el grupo pequeño, sino que muchas más personas lo hicieron. Comparto con ustedes, por ejemplo, rápidamente el caso de México. En el caso de México tenemos una población de 120 millones de habitantes aproximadamente, y digamos el pico de consumo, el pico del número de solicitudes fue en 2019 con 1 millón. O realmente 1 millón de solicitudes y son más que los dictadores. Es poco. Sin embargo, se ha llevado a cabo muy buenos trabajos de investigación. Hace 4 años, y con 4 años, hubo un caso muy conocido que se le llamó como la estafa maestra. A grandes rasgos, lo que hacían era que el gobierno desviaba recursos destinados aparentemente para las universidades, y las universidades que ponían esos recursos, pues lo utilizaban para otras cosas. Digamos, a través de estas fantasmas, digamos, desviaban esos recursos. Bueno, algunos periodistas se pusieron a investigar y descubrieron esa estafa maestra. Entonces, digamos, logró que la población total de 128 millones de mexicanos lograra conocer
estaba sucediendo aquí ese entramado para desviar el tiempo. Pero hemos sentido es un aliado no solo del derecho, sino del ejercicio del derecho como tal. Gracias. Muchas gracias. Pues os cuento por si no se ha escuchado bien. El compañero viene de México, nos ha contado que en un país de 128 millones de habitantes han llegado a hacer 1 millón de solicitudes al año, lo cual a mí me parece realmente notable. O sea, es realmente un índice muy grande. También nos ha dicho un poco que eso, que el derecho que no se ejerce es un derecho que se muere, con lo cual tenemos que acostumbrarnos a utilizarlo, ¿no? Y también a divulgarlo. O sea, quiero decir, en la ley de España, no sé en otros sitios, entiendo que quizá también es un poco el estándar, todo el mundo puede usar esta ley, no tiene que ser nadie para poder ejercer este derecho al acceso, no tienes que tener ninguna cualificación, ninguna. Entonces es importante que la gente lo sepa y la gente lo haga. Y es importante también que las administraciones, en la medida de lo posible, pues aprendan con esta nueva cultura, se preparen, doten y este tipo de cosas, ¿no? Nos ha contado también como hace unos años una gran investigación destapó un increíble desvío de recursos públicos que en teoría iban para las universidades, que iban para otro lado, y mediante periodismo de investigación, que también el compañero dice que está muy ligado a la transparencia y el trabajo de los periodistas, se descubrió aquello y bueno, la sociedad pues pudo conocer, ¿no? Gracias a estas prácticas. Muchas gracias. Vamos un momento al chat a ver qué nos cuentan por aquí. Aquí había una persona también que nos contaba, dice, uy, esto es otro melonaco también, de lo que hablamos antes. Las decisiones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España configuran jurisprudencia positiva para solicitudes similares en el futuro. En el caso de Chile, el Consejo para la Transparencia se ha transformado en un organismo referente en la decisión de lo público y lo reservado a partir de los amparos presentados por la ciudadanía. ¿Cómo funciona esto exactamente? Yo creo que directamente jurisprudencia no son, ¿no? Tienen como sus criterios que los van publicando, pero creo que no, la jurisprudencia será lo que definan los tribunales, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, o sea, sienta precedente para los próximos expedientes de transparencia que vayas a hacer relacionados y que puedas acabar reclamando ante el Consejo, ¿no? Luego, si eso acaba en tribunales, los tribunales a veces dan razón a los criterios que ha establecido el Consejo, que normalmente es consecuente en el tiempo en los casos parecidos, no sé si me explico, pero el tribunal puede darles la razón o tirarlo para atrás. Lo que sí que está bien es simplemente para eso, ¿no? Para seguir pidiendo cosas similares y si no te las dan, poder reclamar ante el Consejo y decirles, mira, oye, en todos estos casos precedentes, ¿no? Además es una buena técnica a la hora de reclamar y habéis fallado que tal y tal y tal y tal y considero que se debería aplicar este mismo criterio por tal cosa. Incluso cosas que han acabado en los tribunales, que los tribunales han dado la razón al Consejo, entonces ahí sí que tienes ya la jurisprudencia de, oye, no, mira, esto me lo tenéis que dar y punto. Pasa, por ejemplo, con las actas de los consejos de administración de administraciones públicas. Hay administraciones que siguen negándolos y tenemos una jurisprudencia súper amplia en España de que es información en la que se puede anonimizar determinadas partes de determinado contenido, pero que se tienen que entregar a través del derecho de acceso. Y sigue habiendo instituciones, ¿no? Como decía antes, por ejemplo, Radio Televisión Española, pero no es la única, que no las entregan. Entonces, volvemos al problema que comentábamos antes, el problema de que no hay sanciones. Pero que los casos sientan precedentes, sí que sucede. Otra cosa, me gustaría hablar ahora un poquito quizá de qué posibles cambios o mejoras pensáis que puede tener la ley, ¿no? Estamos todavía, por cierto, esperando el reglamento de la ley, que no, bueno, que no sé si en algún momento acabarán de fijarlo, pero claramente yo creo que hay cierto consenso en la prensa y en organizaciones de la sociedad civil que la ley, siendo muy útil, tiene algunas fallas y algunas mejoras que harían falta, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros que habría que cambiar? ¿Qué demandas tendríais vosotros para una ley mejor? Mira, yo justo además para reengancharnos a lo que estamos diciendo, lo primero sería que el Consejo de Transparencia tuviese recursos y capacidad para hacer cumplir lo que dice. O sea, el Consejo de Transparencia tiene dos problemas fundamentales que además este gobierno, el gobierno actual, no solo no está resolviendo, sino que está agravando bastante. Un primer problema que tiene es de recursos, tiene muy poca gente y muy poco presupuesto. No puede permitirse dedicar recursos públicos a luchar contra todas las administraciones, es decir, otras administraciones públicas contra las que debería luchar en los tribunales, en el contencioso administrativo. Esto por un lado, y luego necesitaría también, obviamente, más herramientas de control de que sus sanciones se cumplan. Sus sanciones o lo que hace el Consejo de Transparencia a día de hoy puede instar a una institución a dar los datos, pero ahí se acaba. Si la otra institución mira para el otro lado, mira para el otro lado. Entonces, desde luego, ya solo mejorando
los recursos y las capacidades del Consejo de Transparencia, yo creo que la ley ganaría muchísimo, pero de verdad podría ganar mucho. ¿Y tú qué tienes, Sergio, en tu lista de deseos? Cuéntanos. No, coincido totalmente con lo que decía Daniel, la verdad. Por sumar cosas, también lo que comentabas tú antes, al final cuando estamos ejerciendo el derecho de acceso, lo bueno es que eso acabe en muchas ocasiones suponiendo que esa información se comienza a publicar de forma activa. Entonces yo sí que echo de menos en España que haya ciertas informaciones que todas las administraciones publiquen de por sí. O sea, ya hay cosas que las administraciones publican de por sí, ¿no? Pero creo que hay cosas que deberían entrar muchísimo más. Y, o sea, por ejemplo, hemos hablado bastante de inspecciones. O sea, yo creo que es una cosa en la que se tiene que avanzar hacia ello y que estaría bien ya que empezar a ver cierto determinado tipo de información más concreta, más aterrizada para que obligara realmente a las administraciones a obligar directamente, ¿no? A esa publicidad activa. O sea, no hay que estar persiguiendo, siempre tiene que haber un ciudadano, un periodista detrás de la administración X porque quiere saber tal. No, los ciudadanos tienen derecho a conocer la información pública y hay información que es de tal interés que es que deberíamos publicarla activamente, ¿no? Tú paseas por Nueva York y cualquier bar tiene en la puerta puesto el resultado de su inspección. Te vas a Noruega y sucede lo mismo. ¿Por qué tenemos que estar años batallando, solicitando esos datos al Ayuntamiento de Madrid, reclamando, volviendo a pedirlos, etcétera, etcétera, hasta conseguir publicarlos una vez? Y ya, que luego muchos horas nos decían, no, es que mi último resultado es de hace no sé cuántos meses y han vuelto ahora. Ya, pues es que si el Ayuntamiento de Madrid publicara activamente esta información, sabríamos todos los ciudadanos cómo está la situación de cada inspección. Pero si tú vas por transparencia y te dan los datos en un determinado momento, también hay ese problema de actualización. Muy bien. Pues Mira, vamos. perdón, Dale. para añadir sobre este tema y lo que estábamos diciendo del Consejo de Transparencia, he encontrado los datos a cierre de 2019. El Consejo de Transparencia había emitido desde su creación en 2015 327 resoluciones, ¿vale? De ellas, la mitad, 166, no se habían cumplido. Y la mitad de estas no cumplidas, de hecho algo más de la mitad, habían sido directamente ignoradas, 87 resoluciones habían sido ignoradas, es decir, no había pasado nada más, nadie había contestado, y 79 se estaban peleando hacia el 2019 en los tribunales, en el contencioso administrativo, gastando recursos públicos de administraciones públicas, para contextualizar lo que decíamos antes. Y si me permites añadir, Daniel, yendo un poco más allá aún, habría que ver caso a caso de esas cumplidas, porque ahora también se está dando el caso de que la administración no dice nada, durante todo el proceso, pasa totalmente, el Consejo te da la razón, dice, oye, tienes que darle la información. Llega la administración y dice, oye, el Consejo ha instado a que entreguemos esto, pero esto no lo tenemos. Chao. No lo habíamos dicho antes. Y el Consejo, como no tengo capacidad sancionadora, yo no puedo decirles nada. Vale. Esto se ha acabado, consta como cumplido. Estoy bastante en desacuerdo con esa postura que ha tomado el Consejo. Todo se ha dicho, porque al final eso no es cumplimiento, ¿no? Es dejar de funciones de la Administración durante todo el proceso y al final alegas una cosa cuando ya ha acabado el proceso y el reclamante no tiene espacio para más ante el Consejo. Entonces, hay cosas que se están contando ahí en cumplimiento que no son cumplimiento. O sea que también contextualicémoslo. Muy bien, veo que tenemos margen de mejora. Vamos a ir acabando, que se nos va la hora. Antes, un último comentario que hay en el chat de Emilia Bolinches, que dice que, refiriéndose a transparencia y prensa, el tema de los tiempos de resolución es algo muy grave para la prensa, porque además del mes, o en el caso con Presida, los 2 meses que se tardan, hay que contar también los meses que se lleven los consejos de transparencia para posibles recursos, ¿no? Que en la Comunidad Valenciana, por dificultades varias, están tardando en resolver unos 3 o 4 meses en ocasiones y que son conscientes que son plazos inasumibles para los periodistas y que, por tanto, de cierta forma, hace inútil la ley de transparencia, ¿no? Yo le diría a Emilia que yo creo que los periodistas somos conscientes de ello y sí, y muchas veces somos muy pesados y pedimos muchas cosas a mucha gente, pero que, bueno, que entendemos también que el Estado tiene que resolver, ¿no? Tenemos ahora una ley, las leyes están para cumplirlas, otras leyes se cumplen y lo que hay que hacer es dotar, formar y comprender la necesidad que hay de ejercer este derecho, ¿no? Yo, bueno, creo que si no hay más comentarios en la sala, vamos a ir acabando, que nos da la hora. Quería agradeceros muchísimo que hayáis estado ahí con nosotros, Daniel y Sergio. Desde la PDLI saludaros, la PLI, perdón, cambiamos el nombre.
Y agradecer también al Congreso el habernos permitido estar aquí hoy con vosotras y vosotros. Una última cuestión que quería plantear de una forma muy breve es si nos está viendo algún estudiante de periodismo o algún periodista que acaba de empezar la carrera, ¿qué le diríais vosotros de por qué tendría que empaparse de cómo funciona esta ley y ejercer el derecho de acceso? ¿Qué recomendación le daríais? Yo le diría que empezar a pedir, que es como se aprende, o sea, que al final es eh, error, acierto, o sea, es prueba, error, y que lo que se te ocurra, que primero se pruebe, que vaya probando, pidiendo, reclamando, y al final también es donde salen los mejores temas muchas veces, ¿no? De un poco que un día te iluminas con una historia súper rara que dices, voy a probar, seguramente no me la darán, y no tiene sentido, pero a lo mejor te dan una de esas 15 y es un tema maravilloso que no tiene nadie, que también es lo bueno de la ley de transparencia dentro del periodismo, ¿no? Que puedes conseguir informaciones que nunca se han conocido antes y que de otra manera no sabríamos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que más se pide a un periodista joven que quiera acercarse a una redacción o que ya esté en una redacción son temas originales, y la ley de transparencia es una puerta gigantesca para encontrar temas que, además, de verdad, en las redacciones todavía se usa muy poco la ley de transparencia. Es decir, hay muchísimo margen de hacer temas originales a los que nadie había pensado, para un estudiante joven que quiera destacar con temas originales, interesantes y que nadie tiene. Muy bien. Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias al Congreso. Os saludamos desde Alicante. Y quería acabar con una cita cuya idea se ha mencionado aquí, una cita de gran doctor en filosofía, hacker y abogado Javier de la Cueva, que dice que los derechos son como las bicicletas. O los usas o se oxidan. Así que a ver si nos aplicamos a esto, hacemos peticiones y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos próximamente. Salud. Gracias. Gracias. Chao.